En esta conferencia vamos a continuar con el tema de los hermanos y las hermanas de Jesús. La semana pasada tocamos este mismo tema, pero nos enfocamos en los textos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Básicamente de los evangelios, aunque también de otros textos del Nuevo Testamento, como cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, etcétera. Y de lo que tratamos en aquella sesión de la semana pasada fue de la utilización de la palabra hermanos y hermanas de Jesús. Se habla en varias ocasiones de ellos, ¿verdad? Eh, y desde luego se plantea la pregunta si María tuvo otros hijos, ¿verdad? Eh, Porque, bueno, parece que está claro, o no, no parece, está claro que según San Lucas y según San Mateo, la Virgen concibió a Jesús siendo virgen. Eso, bueno, así lo dice la Biblia, no lo vamos a discutir porque no estamos discutiendo aquí sobre lo que nosotros creemos, sino lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que María concibió a Jesús siendo virgen. Parece a mí que no hay manera de darle la vuelta a esa afirmación, aunque quisiéramos darle la vuelta. Eh, pero sí habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. En una ocasión se dice que estaban ahí todas las hermanas de Jesús. Eh, y eso pues eso quiere decir que por lo menos eran tres, ¿no? Porque si eran dos las hermanas, pues hubiera dicho, estaban ahí sus hermanas. Pero decir todas las hermanas, pues implica que sea por lo menos tres. Y se menciona por su nombre a cuatro hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. Cuatro. Este, y entonces decíamos que, bueno, la palabra hermanos y hermanas podría significar los correligionarios, los que pertenecen al mismo grupo, a la misma secta, como en la actualidad también, bueno, estuvo aquí en la casa un amigo que le dice al gato mi hermano, y yo dije, este es franciscano, este es franciscano. Pero bueno, quiero decir que la palabra hermano pues ahora se utiliza pues para reconocer cierta camaradería, ¿verdad? Pero también pues para reconocer que tenemos la misma fe o que pertenecemos al mismo país, etcétera. Y entonces es posible que la palabra hermano o hermana se utilizara en ese sentido en el Nuevo Testamento, y que al decir hermanos de Jesús y hermanas, pues se pensara más bien en sus parientes. No se podría decir que en los creyentes, porque cuando se, están hermanos y hermanas y la madre de Jesús, que quieren hablar con Jesús, le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos que quieren verte. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Eso quiere decir que, que los hermanos y las hermanas y la madre pues eran sus hermanos y sus hermanas y su madre. Y ya Jesús eleva a una categoría superior la hermandad y la maternidad, refiriéndola a los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Sí, sí, pero en ese momento, el origen, digamos, de esa simbología o de esa extensión está en que fueron su mamá y sus hermanos y sus hermanas a buscarlo. Y entonces discutíamos si la palabra hermanos y hermanas podría significar parientes, ¿verdad? Y pues sí, podría significar parientes, pero en el Nuevo Testamento existe la palabra parientes y se utiliza. Les puse ahí unos ejemplos, como 10 o 15 veces se utiliza la palabra parientes en el Nuevo Testamento. Sería raro que en esta ocasión haya dicho hermanos y hermanas en lugar de parientes. Y también se utiliza la palabra primo. En una ocasión nada más, en una ocasión, sí, cuando se dice que Marcos era primo de Bernabé,
Pero bueno, existía y era conocida la palabra primo en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús, no se dice pariente, no se utiliza esa palabra, tampoco se utiliza la palabra primo o primos. Y de hecho, en ningún texto del Nuevo Testamento se dice hermano o hermana para significar primo. Mm, Bueno, pues no se utiliza. No, aquí no estamos diciendo lo que nos gustaría, sino lo que es. En el Nuevo Testamento nunca se utiliza la palabra hermano o hermana, adelfos o adelfe, no se utilizan para decir primo, nunca. Sí se utiliza en sentido metafórico, ¿verdad? Los que creen en Jesús, pues sí, ya vimos que sí, pero nunca para decir primo o prima. Y entonces, nuestra conclusión de la semana pasada, analizando estos y otros textos, es que según el Nuevo Testamento, María tuvo hijos después o sea, concibió a Jesús virginalmente, pero después tuvo otros hijos, por lo menos otros 7. De los varones sabemos los nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Y de las mujeres sabemos que eran por lo menos 3, pero no sabemos más. Eh, y eso es lo que podemos decir a partir del Nuevo Testamento. De ningún lado, leyendo el Nuevo Testamento o los relatos evangélicos, sacamos la idea de que José era un ancianito que tenía la única función de cuidar la virginidad de la Virgencita María. Por ningún texto del Nuevo Testamento se saca esa conclusión. Eh, Da toda la impresión, los relatos son tan, digamos, tan normales que se queda uno con la impresión de que era un matrimonio normal, ¿verdad? Sí, la anormalidad surgió de que María quedó embarazada sin la relación sexual con José. Bueno, pues sí es la concepción virginal de Jesús, pero después de eso, pues queda, digamos, yo diría que más que la impresión, la afirmación de que María tuvo otros hijos. Y eso es lo que podríamos sacar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos textos que no leímos, por ejemplo, cuando nació Jesús, dice Lucas que María dio a luz a su hijo primogénito, que eso que dice el primer nacido, primogénito. Pues sí, pero pues no se habla de primogénito cuando es el único hijo, ¿no? Cuando es el único hijo se dice unigénito. Primogénito es el primero de muchos o de otros. Y cosas así, ¿verdad? Que se arguyen y se discuten y se quieren interpretar. Pero a mí, como ya dije, según mi lectura, lo más, digamos, lo más respetuosa que puedo yo hacerla del texto del Nuevo Testamento es que María tuvo otros hijos. Este, Ahora, en esta conferencia, vamos a hablar de lo que viene después del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe grosso modo en el primer siglo después de Cristo. Desde el año 50, que se escribe la carta a los tesalonicenses, es el primer documento del Nuevo Testamento, hasta más o menos el Apocalipsis de Juan, que es sobre el año 100. Entonces, en esos 50 años se escribió el Nuevo Testamento, con lo que ya dijimos que dice respecto de los hermanos y las hermanas de Jesús. Pero el cristianismo, pues estaba apenas naciendo en ese momento. ¿Y qué pasó después? Porque en la actualidad, pues existe el dogma de fe católico de que la Virgen María fue siempre virgen, es decir, que no tuvo otros hijos. Y entonces, ay, mamá, ¿cómo le hacemos con ese dogma de fe católico? ¿Y de dónde surgió ese dogma? ¿Por qué los católicos proclamaron ese dogma? Es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Qué pasó después de la Biblia con el tema de eh, ahora que
podríamos decir, ya no es el tema general de los hermanos y las hermanas de Jesús, sino el tema de la virginidad perpetua de María, ¿verdad? Es decir, sí, ¿de dónde salió que María fue virgen después del nacimiento de Jesús? ¿Verdad? ¿De dónde salió eso en el catolicismo al grado de que después se convirtió en un dogma de fe? Y cómo los católicos tienen que creer que la Virgen fue virgen siempre cuando el Nuevo Testamento dice que tuvo otros hijos, ¿no? Bueno, aunque hubiera tenido un hijo, pues un hijo, digamos que así físicamente hablando, cuando nace, pues rompe el himen, rompe la virginidad de la mujer. Pues ni modo que salga por los ojos el niño, ¿no? Por la boca o por los oídos. Tiene que salir por la vagina y romper la virginidad. Entonces no se puede decir que, digamos, físicamente, la Virgen fue virgen después del parto o en el parto. Ah, no, no, pues sí, el catolicismo dice que fue virgen en el parto. Si en el rosario se reza Virgen Purísima antes del parto, Virgen Purísima durante el parto y Virgen Purísima después del parto. Entonces, ¿de dónde saca el cristianismo? En general el cristianismo, no solamente los católicos, en general el cristianismo. ¿De dónde saca eso si es contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento? Y luego, por el otro lado, ¿cómo podemos conciliar la fe cristiana en la virginidad perpetua de María y los datos en contra del Nuevo Testamento? Hay dos caminos, ¿verdad? Uno es de arriba para abajo. Dado que la fe cristiana dice que la Virgen fue virgen siempre, antes, durante y después, hay que obligar a la Biblia a decir, ¿verdad? Y entonces hay que interpretar aquellos textos de tal manera que digan lo que no dicen. Y el camino de abajo arriba. Ah, no, señores cristianos, sus doctrinas son puras invenciones, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice estas cosas. Bueno, aunque les parezca chistoso lo que voy a decir, hay un camino intermedio, ni muy, muy, ni tan, tan, y ese es el que ha seguido el catolicismo, el cristianismo en general. Pero vamos a ver qué dice la tradición. Hegesipo, Hegesipo fue digamos, un teólogo que vivió en el siglo II. En el siglo I se escribió la Biblia. Este señor es 50, 60 años después de que se escribiera la Biblia, sobre el año 160, 170, 180. Es en el siglo II. Y este señor decía que los mencionados hermanos y hermanas de Jesús en los evangelios eran hermanos de Jesús según la carne. Bueno, pues nada extraño, eso es lo que dice precisamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero este señor ya se encontraba una corriente contraria que afirmaba que no eran hermanos de Jesús según la carne. Y el Señor decía, ah, sí. Y entonces, desde luego que no tenemos ningún texto de Hegesipo o Hegesipo. Esto que decía él nos lo recuerda Eusebio. Eusebio en su libro Historia Eclesiástica. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque Eusebio escribe su historia eclesiástica en el siglo cuarto, 200 años después de Hegesipo. Sí, pero como Hegesipo no dejó textos, Eusebio, bueno, Eusebio dijo muchas cosas de personas que habían escrito textos, pero en este caso, pues los textos de Hegesipo se nos quedaron no perdidos, no los hemos encontrado y sabemos lo que él decía a través de lo que decía Eusebio, pero ojo, es en el siglo IV lo que está diciendo Eusebio de Hegesipo o Hegesipo. Y entonces este señor, Hegesipo, vuelve a decir que eran hermanos y hermanas de Jesús cuando cuenta la historia de Jacobo, ¿verdad? Jacobo eh, fue
el hermano de Jesús, que fue jefe de la iglesia de Jerusalén. Y eso se ve ya en el Testamento. El hermano Jacobo, el hermano de Jesús, fue el que dirigió el concilio de Jerusalén, que comentamos también la semana pasada, y fue jefe de la iglesia de Jerusalén hasta su muerte. Lo martirizaron, ¿verdad? Lo mataron los judíos. Entonces, cuando habla de la historia de Jacobo, Hegesipo, contado según lo que dice Eusebio, afirmó que Jacobo era hermano de Jesús. Bueno, así se dice también en la Biblia, porque en dos textos dicen los nombres de los cuatro hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, pero en varios otros textos aparte se habla nada más de Jacob. No, no dice que no tuviera otros hermanos, pero se dice Jacobo, el hermano del Señor, o el hermano de Jesús, es el más mencionado. ¿Por qué? Pues porque fue jefe de la iglesia de Jerusalén después de Jesús. En 2:23, 1:3 de la historia eclesiástica de Eusebio, cuenta la historia de Jacob, el hermano de Jesús, con quien los judíos decidieron vengarse al no poder juzgar y condenar a Pablo. Entonces, querían matar a Pablo, los judíos en Jerusalén, pero Pablo apeló al César, recuerdan, que era ciudadano romano, y entonces no lo juzgaron en Roma, sino que se lo llevaron a Cesarea, y de Cesarea se fue a Roma a ser juzgado por el César. Era un privilegio de ser ciudadano romano. Bueno, pues los judíos, al ver que no pudieron juzgar y condenar a Pablo, la agarraron contra Jacobo, el hermano de Jesús, ¿verdad? Y entonces lo pusieron enfrente del pueblo judío y lo presionaron a Jacobo para que renegara de Jesús ante la comunidad. Ellos pensaron, bueno, si lo ponemos delante de la comunidad judía, porque en ese momento los cristianos no se habían separado de los judíos, si ponemos a Jacobo enfrente de la comunidad judía y le decimos, pero entonces Jesús es Dios y entonces Jesús es el Mesías y es el Hijo del Hombre, pues lo vamos a presionar y va a tener que confesar que no, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Jacobo, delante de la comunidad eh, judía y cristiana, dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces lo aventaron por el pináculo del templo, que fácilmente unos 30, 40 metros en caída libre de la parte más alta del templo digamos, a la barranca, y no murió. Pero entonces, después de eso, lo apedrearon y parece que no murió. Entonces pasaba un batanero, pero esos que eh, blanquean la ropa, usaban un palo para mezclarla, hervir la ropa y darle vueltas, y le quitaron su bate al batanero y así remataron a Jacobo, el hermano de Jesús. Bueno, pero al contar esta historia, Gesipo dice, pues, que era hermano de Jesús, eh, y que se apodaba el justo. Y lo reconocían como el justo porque había muchos Jacobos en la época. Sí, había muchos Jacobos. Está Santiago, es Santiago, Jacobo, el hermano de Juanito, era Santiago, Jacobo. Y luego está el Santiago el menor, otro discípulo que también se llamaba Jacobo. Y el hermano de Jesús también era Jacobo. Y yo, entonces mucha gente se llamaba Jacobo. Por eso a este le decían el justo. Bueno, entonces lo mataron los judíos y era el hermano de Jesús. En el tercer libro de su historia, dice Eusebio que Judas fue hermano de Jesús y luego cita a Hegesipo como autoridad. Eusebio dice, Hegesipo decía, de la familia del Señor vivían aún los nietos de Judas, de quien se decía que había sido hermano del Señor según la carne. Entonces, bueno, estas son tradiciones del siglo II que están de acuerdo con la Biblia, con el Nuevo Testamento, pero que estaban vivas todavía en el siglo IV, que es cuando escribe Eusebio. El sucesor de Jacobo al mando de la iglesia de Jerusalén fue Simón,
pero no hermano de Simón, sino un hijo de Cleofás o Cleofas, que era tío de Jesús. Ah, oye, Javier, pero decíamos que Simón era hermano. Sí, pero Simón, Judas, José y, y Jacobo eran nombres tan comunes que pues, la mitad de Israel se llamaba Simón, José, Judas o Jacob. Y después de Jacobo, el hermano de Jesús, el jefe de la iglesia de Jerusalén fue un tal Simón, pero que no era hermano de Jesús, ¿verdad? Sino un primo. Entonces dice, el sucesor de Jacobo en el mando de la iglesia de Jerusalén fue Simón, pero no su hermano de Jesús, sino un hijo de Cleofás, tío de Jesús. Al respecto, Eusebio, siglo IV, dice, recordando a Hegesipo, el mismo autor, está escribiendo Eusebio, describe los inicios de las herejías que se levantaron en su tiempo con las siguientes palabras. Después de que Jacobo el justo fuera martirizado como el Señor, Simeón, el hijo del tío del Señor, Cleofás, fue nombrado como el siguiente obispo. Todos lo propusieron como segundo obispo porque era primo del Señor. Bueno, es el testimonio que da Hegesipo, ¿no? La noticia es importante, ¿verdad? Porque muestra que los nombres Jacobo, José, Simón, Judas eran muy comunes, ¿verdad? De hecho, se dice que entre las mujeres que estaban acompañando a Jesús en Jerusalén cuando fue crucificado, estaba María, la madre de Jacobo y, y Judas. Jacobo y... Ah, pues ahí tengo la cita. eh, bueno, para no mentirles, mejor la leo. Dice en Mateo 27, estaba entre ellas, bueno, dice, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. Este, pues no es la madre de Jesús, es la madre de San, porque según Mateo, Marcos y Lucas, María, la madre de Jesús, no estuvo en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. El que dice que estaba junto a la cruz de Jesús es Juanito, pero Mateo, Marcos y Lucas no ponen a María, la madre de Jesús, en Jerusalén cuando él fue crucificado. Pero dado que Mateo sí dice, Mateo dice que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de, y ya no sé qué leí. Ah, la madre de Jacobo y de José, y de José. Bueno, es una María, ojo, nombre también muy común, madre de Jacobo y de José. Pues ya está, Javier. Esta María es la madre de Jacobo y de José, y también de Simón y de Judas. Bueno, pues no es lo que dice el texto, es otra María, que era madre de dos hijos, uno se llamaba Simón y el otro José. Y eh, San- eh, ya no sé ni qué leí. Esas dos personas que tenían los mismos nombres que los hermanos de Jesús, pero estos eran dos nada más. Y es que algunos dicen, no, es que eso ya muestra que esa María era otra María y que era la madre de los cuatro. Pues no, aquí se dice que era madre de dos. Y el asunto es que coinciden los nombres, pero no es más que una coincidencia de nombres. Bueno, notemos que Jacobo y José eran nombres de dos hijos de una persona llamada María, según estos textos. Eh, no, aquí está mal. Bueno, no importa. Tertuliano, en el siglo
en el siglo II, al final del siglo II, pues ya vamos avanzando. Hegesipo era a la mitad del siglo, a la segunda mitad del siglo II. Tertuliano es un poco después, a caballo con el siglo III. eh, También aceptó que Jesús había tenido hermanos carnales. O sea, estamos hablando de los primeros, digamos, teólogos de la iglesia, pues que sí reconocieron que Jesús tuvo hermanos carnales. El parteaguas en el asunto es el apócrifo protoevangelio de Jacobo, conocido también como protoevangelio de Santiago, pero ya sabemos que Santiago es lo mismo que Jacob. Más bien en griego, en hebreo es Jacob, el hermano de Esaú, hijo de Isaac. En griego es Jacobos. Y en español es Jacobo, ¿verdad? Pero si lo canonizamos es Santiago, de ahí viene el nombre Santiago. Bueno, el protoevangelio de Jacobo, o el protoevangelio de Santiago, es un texto apócrifo, es un evangelio apócrifo, ¿verdad? Fue escrito en la segunda mitad del siglo II, más o menos en la época de Hegesipo, a final del siglo II. Y este texto, a pesar de ser apócrifo, fue la base que utilizaron los cristianos para aceptar muchas cosas sobre María, José y los hijos. Vamos a ver qué dice ese texto, ¿verdad? Dice el texto, es un librito que ustedes pueden poner en la Biblia, en su Google, Protoevangelio de Santiago, y 5 páginas, una cosa así, ¿verdad? Dice que María fue concebida en la ancianidad de sus padres, Joaquín y Ana, que los padres de María se llamaran Joaquín y Ana, lo dice este protoevangelio. Ningún texto de los evangelios canónicos lo dice, ¿no? Y ustedes van a las iglesias y prácticamente no existe una iglesia en México, por lo menos iglesias antiguas, que no tengan ahí estatuas o pinturas de Joaquín y Ana, es de María. Bueno, esos nombres vienen de este protoevangelio, que se llamaba Joaquín, que ya eran muy ancianos y que no habían tenido hijos y que le prometieron a Dios que si tenían un hijo lo iban a consagrar al templo, ¿verdad? Y de esa manera María se crió en el templo de Jerusalén porque fue una niña, ¿verdad? Y cuando Ana la destetó, la niña corrió al templo porque, bueno, era tan angelical. Pero el problema es que la niña es muy linda y muy simpática en el templo. Pero cuando iba a tener sus primeras reglas, ustedes saben que para el judaísmo, las reglas de las mujeres son como el paradigma de la inmundicia y de la impureza. Entonces imagínense una niña reglando en el templo de Jerusalén. Entonces, ante esta, digamos, circunstancia, los sacerdotes dijeron, no, pues tenemos que sacarla del templo, ¿verdad? Entonces, ya convocaron a los viudos de la región para escoger a uno de ellos que se encargara de cuidar a la Virgencita María, no que fuera su esposo, sino que la protegiera, ¿verdad? Tenía que ser un hombre santo, precisamente para que no tocara a la niña sexualmente, sino que la protegiera. José ni quería ir a esa reunión, dijo, no, yo no tengo, ya estaba grande, era viudo José y tenía varios hijos, sus nombres no se dicen, pero tenía hijos, José, y no quería ir a la reunión, pero tuvo que ir. Y entonces, estando en la reunión, vino un signo del Espíritu Santo que los sacerdotes dijeron inmediatamente, José, tú eres el elegido para cuidar a la niña María. Y José no quería, ¿verdad? No quería aceptar ese cargo, porque él decía, ya estoy grande, mis hijos ya están casados, en fin. Entonces se la tuvo que llevar a su casa, pero José andaba trabajando, se ausentaba mucho tiempo. Y estando ausente José, María quedó embarazada. Cuando regresó José, se hizo un escándalo. Los sacerdotes le dijeron, a ver, José, te la encargamos para que la protegieras, no para que la embarazaras. José tuvo que pasar todo un ritual feísimo
para demostrar su inocencia. Más bien, quien demostró su inocencia fue Dios. Es decir, que no había tocado sexualmente a la Virgen María. Y entonces, resultó pues inocente. Y después de esto vino lo del censo, ¿verdad? Aquí el protoevangelio de Santiago ya sigue lo que conocemos del censo allá en Belén. Tuvieron que ir y, y María iba embarazada, ¿verdad? Pero estando en Belén le llegó su hora de dar a luz. Entonces eh, trajeron a una partera, una mujer que ayudara a María en el parto. ¿Y cuál fue la sorpresa de la partera? Que vio que el niño nació, atravesó el vientre de María, así como un rayo de luz atraviesa un cristal, ¿verdad? Es decir, no rompió, no nació por no nació por la vagina, no salió, no rompió los sellos de la virginidad de María, sino que como un rayo de luz sale de un cristal, atraviesa un cristal, así el niño. Y entonces aquella partera se fue al pueblo y estaba toda choqueada y le dijo a alguna de sus amigas, es que acabo de ver esto. Y la otra dijo, ay, estás bien, ¿de cuál fumaste? Y, y fueron a ver a María y, y la mujer incrédula se le paralizó la mano porque ella quería ver y tocar. Y María le permitió, pero su mano quedó paralizada. Bueno, ya después se curó, pero ella constató el milagro. O sea, hubo testigos, ¿no? José, María y esta señora, la partera, y la amiga de la partera, que vieron que Jesús había nacido sin hacer que María perdiera su virginidad, ¿verdad? Y entonces los hermanos de Jesús eran hijos de José, de su antiguo matrimonio, pero no eran hijos de María. Entonces eran hermanos, o más bien medios hermanos. Ya quedó todo explicado. ¿Ven? Este protoevangelio es de finales del siglo II, 190 después de Cristo. Y tiene esta característica, quiere defender la virginidad de María antes, durante y después del parto. Ese es el objetivo de este protoevangelio de Santiago o de Jacob, ¿verdad? Bueno, los textos apócrifos, apócrifo no quiere decir mentiroso ni malo, ¿verdad? Quiere decir simplemente que no quedó dentro del canon. Y este libro no quedó dentro del canon porque cuando se escribió este libro, pues ya el canon, por lo menos de los evangelios del Nuevo Testamento, ya estaba cerrado. ¿No? Ya no se admitían más que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya estaba claro que esos eran los únicos cuatro evangelios. Pues por eso no entró al canon de las escrituras. Pero no, vamos, apócrifo no quiere decir que sea malo, mentiroso, no. Simplemente no entró al canon. Pero vean que muchos datos que da este libro son los que asumió el cristianismo. Porque ustedes van a las iglesias igual y ven un cuadro de José y María y José ya es bajo, a veces está viejo, trae un bastón, tiene barbas, y está representado conforme la imagen que presenta el protoevangelio de Santiago. ¿Ven? Bueno, y entonces esto que dice el protoevangelio de Santiago fue lo que asumió el cristianismo. María fue virgen antes, durante y después, y los hijos de José son hijos de otro matrimonio y son los que se llaman hermanos de, eh, de Jesús. Estas opiniones, estas afirmaciones del protoevangelio de Santiago se convirtieron en la opinión predominante en todo el cristianismo, ¿verdad? De cierta forma, esta tradición de los hermanos de Jesús se opone al ataque judío de que Jesús había sido hijo de prostitución o hijo de... Sí, porque en esa misma época bueno, y también después, pues muchos judíos atacaron al cristianismo diciendo que Jesús había sido hijo de una prostituta, ¿verdad? De esto da el mismo Justino, da fe de esos ataques,
Pero Orígenes, a la mitad del siglo III, 250 por ahí, en su libro Contra Celso, eh, dice que, pues que Jesús no fue un hijo de una prostituta, ¿no? Como decía Celso. Además, está muy difícil pensar que una prostituta pobre, como la presentaba Celso, que la virgen no era virgen y que era una prostituta y que era muy pobre y todo eso, pues cómo iba a tener 8 hijos, ¿verdad? Si una prostituta pobre. Entonces, el hecho de que el ataque de que Jesús era hijo de una prostituta, en cierta forma, eh, afirma que Jesús no tuvo hermanos. Bueno, ¿qué dice Orígenes a mediados del siglo III, en el 250? Celso lo acusaba de haber inventado su nacimiento de una virgen y lo atacaba afirmando que había nacido en un pueblo judío de una mujer pobre de la región que ganaba su sustento visitando casas y que fue echada por su esposo, por prostituta, un carpintero negociante, ya que era convicta de adulterio, que después de haber sido repudiada por su marido y viajando por algún tiempo desgraciadamente dio a luz a Jesús, su hijo ilegítimo. Sí, bueno, pues esa es una acusación este, que hicieron algunos judíos contra Jesús y contra la virginidad de María. Pero ese argumento por sí mismo, pues confirma la idea de que María no tuvo otros hijos. La defensa de Orígenes, que escribió esto, está destinada a sostener que la concepción virginal de Jesús, Jesús fue concebido, fíjense cómo da giros el péndulo, ¿no? Acá ya decían que era hijo de una prostituta y los evangelios dicen claramente que fue hijo de una madre virgen, ¿verdad? Aunque no habla de otros hermanos, ya decimos que este ataque de los judíos de Celso, pues en cierta forma afirma que María no tuvo otros hijos. Seguimos avanzando un poco en la historia y llegamos a Ambrosio de Milán, el, digamos, instruyó o guió a Agustín, a San Agustín. En el siglo III decía que María dio a luz a Jesús siendo virgen. Eso es lo que dice Mateo y Lucas. Pues de otra manera habrían estado madre e hijo bajo el poder del pecado original. A ver. eh, Ambrosio de Milán dice, a ver, es que Jesús tuvo que nacer de una madre virgen, porque si no, él hubiera estado bajo el pecado original. A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el pecado original con la virginidad? ¿Mm? Y es que Ambrosio y Agustín, después de él, van a decir poco menos que el pecado original fue tener relaciones sexuales. Y eso es una idea muy común en el cristianismo. El pecado original fue tener relaciones sexuales. Agustín dice, si no hubiera habido pecado original, los hombres hubieran nacido, los seres humanos nacerían de alguna manera, pero no después de una relación sexual. Vamos, es que estos señores detestaban la relación sexual, era sucia, era cochina por naturaleza, y de ahí se transmitía el pecado original. Entonces Jesús no pudo haber tenido relación con el pecado original. Por eso María tampoco tuvo pecado original desde que fue concebida, es la Inmaculada Concepción. Pero aquí, como decía mi mamá, ya revolvió a mi papá con mi mamá. O sea, ¿qué tiene que ver el pecado original en todo esto? De esto vamos a hablar la próxima semana. Porque María, es decir, María pudo haber concebido a Jesús después de una relación sexual con José, y eso no haría que su hijo no fuera Dios. Como el hecho de que María concibió a Jesús siendo virgen no hace que su hijo sea Dios. Ser Dios es una cosa diferente. Dios pudo haberse hecho hombre después de una relación sexual de María y José. Claro que sí. ¿Por qué no? Si es Dios.
El hecho de que haya sido concebido Jesús virginalmente no es signo de que sea Dios. No, es un milagro, ¿sí? Pero no es signo de que Jesús sea Dios. No tiene que ver la concepción virginal con el hecho de que... Esto lo veremos la próxima semana. Pero esa confusión entró ya desde muy pronto, ¿verdad? No, es que tenía que ser virgen porque no podía haber estado Jesús bajo el pecado original. Pero ¿en qué consiste el pecado original? Fue una desobediencia de Adán y Eva a Dios. ¿Qué tiene que ver con las relaciones sexuales de los papás? ¿No? Jerónimo, peor, Jerónimo, Jerónimo fue contemporáneo de Agustín, el discípulo de Ambrosio. Y de Jerónimo decía que María y José vivieron siempre en perfecta castidad. Ellos se casaron, pero nada más porque sí, ¿verdad? Para cuidar al niño Jesús y todo, pero nunca tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Esta se convirtió en digamos, la tradición en la iglesia de Occidente. María y José fueron vírgenes después del nacimiento de Jesús. En su refutación a Elvirius, Jerónimo, escrita en 383 a finales del siglo IV, afirma que los hermanos y las hermanas de Jesús son llamados tales por un lazo de parentesco. Esto en el número 6 de esa refutación a Elvirius. Jerónimo conocía la Biblia, él tradujo todo el Antiguo Testamento al latín y casi todo, y casi todo el Nuevo al latín. Sí que conocía la Biblia. Pues cayó en ese error que ya la semana pasada hablamos. Los hermanos de Jesús eran los parientes de Jesús, pues eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice el Nuevo Testamento. Dice que eran primos de Jesús o medios hermanos, ¿verdad? Hijos de un matrimonio anterior de José, y aquí ya se atiene a lo que dice el protoevangelio de Santiago. ¿Ven? Ya estamos en el siglo IV a caballo con el siglo V. El Papa Martín I, ya vamos, nos vamos a ir más rapidito, ¿verdad? San Martín I fue mártir, papa. Declaró la virginidad perpetua de María como un dogma para la Iglesia occidental, ¿verdad? Es decir, María fue virgen siempre. Y esto es un dogma para la Iglesia occidental, ¿verdad? Esto sucedió en el concilio de Letrán, en un concilio de Letrán, el 649, estamos en la mitad del siglo VII. Y dijo Martín, la bienaventurada siempre Virgen e Inmaculada María concibió sin simiente por obra del Espíritu Santo. Eso lo dicen Mateo y Lucas, ¿verdad? Aquí no ha añadido cosas nuevas Martín. Y sin pérdida de integridad lo dio a luz, es decir, cuando nació Jesús, no rompió los sellos de la virginidad de María. Y después de su nacimiento, conservó su virginidad inviolada. Esto es el dogma de la virginidad perpetua, ¿verdad? Ahora, esto está en contra de lo que afirma con claridad el Nuevo Testamento. Y entonces, la próxima semana tendremos que hablar, bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? Yo tengo que creer, si soy católico, ¿no? Tengo que creer que la Virgen fue virgen siempre, pero el Nuevo Testamento me dice que no. Ah, no deje de atender a nuestra próxima conferencia la próxima semana. Quiero aquí darles una nota sobre Lutero y Calvino. ¿Por qué ellos dos? Porque fueron digamos, los padres del protestantismo en el siglo XVI. ¿Verdad? Lutero y Calvino en Europa, ya Enrique VIII allá en Inglaterra. Pero estos dos creían en la virginidad perpetua de María. Sí, sí, es que decimos, no, es que los protestantes niegan la virginidad perpetua. Pues no, algunos sí, muchos. Pero en el origen del protestantismo, estos dos jefes del protestantismo, padres del protestantismo de la Reforma, sí creían en la virginidad perpetua de María. Otra cosa es que, ¿qué pasó después de ellos? Bueno, que los protestantes
Dijeron, nada de tradición en la iglesia, nos atenemos nada más a lo que dice el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que tenía hermano. Entonces, digamos que la bandera de los protestantes en la actualidad es María tuvo otros hermanos y el dogma de fe de los católicos está deschavetado. Ah, sí, sí, sí. Pero esto vino después en el protestantismo, ¿no? Bueno. Finalmente, yo quiero cerrar esto con el catecismo de la Iglesia Católica, que es, pues, digamos, el dogma oficial o la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Dice, voy a leer dos numeritos. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre, o sea que nació como dice el protoevangelio de Santiago. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal. O sea, Jesús nació como un rayo de luz atraviesa un cristal de la matriz de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aeiparcenos, la siempre virgen. A esto se objeta a veces que la escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, y ya vienen unos textos, ¿verdad? Que ya todos los leímos a propósito la semana pasada. La iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, de discípula de Jesús, en 27:56 que acabamos de leer. Sí, Santiago y José. Pero eso no atestigua más que esa María, discípula de Jesús, tenía dos hijos que se llamaban coincidentemente como dos hijos de María, la madre de Jesús. Esos nombres eran muy comunes. Ah, pero así los ha entendido, así ha entendido siempre, eh, no referidos a otros hijos de la Virgen María, ¿verdad? Que designa de una manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida en el Antiguo Testamento. Bueno, esto dice el texto del Catecismo. Sí, son parientes próximos de Jesús. Hermanos y hermanas quiere decir parientes próximos. Pues ya vimos que no. Y de hecho aquí, fíjense, según una expresión conocida en el Antiguo Testamento, sí es verdad que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hermano y hermana para pariente o para primo, sí es verdad, pero eso en el Antiguo Testamento, Génesis, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento no pasa así. No, en el Nuevo Testamento existe la palabra parientes y existe la palabra primo y se usa. Como ven, digamos que, claro, el catecismo de la Iglesia Católica no es una clase de exégesis, no es una lectura minuciosa y perfecta de la Biblia que saque conclusiones exactas, no. De hecho, apenas se puede decir que se base en la Biblia. Apenas se puede decir que el catecismo se basa en la Biblia. Más bien se basa en una tradición que lo voy a decir así, para que ustedes me critiquen, que ha manipulado la Biblia. Borkham, Günther Borkham, él es un teólogo protestante además, que como pude haber citado aquí a 100, ¿verdad? Pero termino con esta cita de un exégeta protestante alemán, pero que dice la verdad. A ver qué les parece lo que dice. Solamente reflexiones dogmáticas en favor de la perpetua virginidad de María han transformado estos hermanos en medio hermanos o en primos de Jesús. A ver, ¿qué está diciendo aquí? La Biblia dice que eran hermanos y hermanas, pero una reflexión dogmática, es decir,
posterior sobre la Virgen, la perpetua virginidad, transformaron estos textos del Nuevo Testamento en algo que no son, en algo que no dicen. Esta opinión, ¿verdad? Que eran primos o medio hermanos, se apoya en el hecho de que en hebreo y en arameo no existen términos propios para indicar los grados de parentesco y que si es preciso se puede utilizar el término hermano, como Génesis, sí, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Adelphoi, hermanos en griego, sería así una traducción inexacta. Es decir, cuando se utiliza la palabra Adelphoi en el Nuevo Testamento no quiere decir hermanos, sino primos o medio hermanos o parientes, ¿verdad? Pero esta interpretación no está justificada de ninguna manera. Pues eso sí, ustedes lo dicen y qué bueno que lo digan y que lo crean, pues es respetable. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Y esa traducción que ustedes están haciendo, señores católicos, no. Pero además Borja me está diciendo también a Lutero y a Calvino. Ustedes, esa traducción que hicieron no está bien hecha. No se justifica. Adelphoi, hermanos, no significa jamás primos en el Nuevo Testamento. Pues así es el Nuevo Testamento. Así está. Ahora, ¿cómo tú dices que María fue siempre virgen? Por reflexiones dogmáticas. O sea que ya los puse entre la espada y la pared, ¿verdad? El dogma católico sobre la virginidad perpetua de la Virgen no está fundamentada en la Biblia. Fundamentado el dogma en la Biblia. Eso es Javier en contra de... No, es en contra de nada. Montones de cosas que se afirman en la teología católica no están en la Biblia. Montones, montones. Y esto de la virginidad perpetua de María es una cosa, en verdad, discúlpenme si les parece exagerado lo que voy a decir o herético, pero esto no tiene ninguna importancia. O sea, ¿qué tiene que ver con nuestra salvación, de eterna salvación del alma? El hecho de que María haya sido virgen para siempre o no. O sea, perdónme, pero estamos gastando la pólvora en infiernitos. Eso no tendría que ver absolutamente nada con la religión cristiana. Pero hay cosas que sí son fundamentales y que no están en la Biblia, que sí son fundamentales en la religión cristiana. Imaginemos un castillo grandísimo de naipes, ¿verdad? De barajitas. Y la barajita que está en medio sosteniendo todo o equilibrando todo, esa barajita se llama pecado original. Claro, el pecado original sí que es algo fundamental en el cristianismo. Si no hay expulsión del paraíso, pues no había necesidad de un redentor que reabriera las puertas del paraíso. Bueno, el pecado original no está en la Biblia. No, Javier, a ver, dime dónde, dime dónde está. Esas dos palabras juntas no existen en el pecado original, no existe nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces del bautismo y nunca se dice que borre el pecado original. Simplemente porque el pecado original no existe en la Biblia. Eso es algo posterior a la Biblia. Pero como eso, muchas otras cosas que se afirman en el dogma católico cristiano no están en la Biblia. Y entonces, ¿en qué queda? Bueno, miren, si quieren seguir sobre este diálogo, nos vemos la próxima semana. Ahorita ya adelantamos la semana pasada lo que dice el Nuevo Testamento. Y esta semana lo que dice el cristianismo en su tradición, en su teología.
la próxima semana tendremos que reflexionar sobre eso, meterlo en una licuadora o sacarlo y destazarlo todo paso a paso y decir, a ver, ¿cómo quedó el asunto? Pero eso será la próxima semana.